Dios le bendiga, hermano. Que el Señor de paz le llene de bendiciones en esta mañana y que Él guarde su vida, su familia, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas. Ponemos nuestra fe y esperanza en el Señor. Que bueno es nuestro Dios, que nos ha dado la oportunidad de tener la tecnología y poder, por medio de ella, utilizarla para esparcir el mensaje por donde quiera. Así que, hermanos, póngase cómodo donde usted está y busque su Biblia y vamos a estar leyendo en el libro de Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, ahí vamos a estar leyendo. Y como hemos estado tradicionalmente recordando año tras año lo que llamamos la Semana Santa, comenzando desde hoy domingo con el Día de Ramos, como le conocemos. Por eso vamos a estar viendo este texto de la entrada triunfal en Jerusalén. Nos encontramos en Marcos capítulo 11. Así que acompáñenos en su Biblia y vamos a leer ahora este texto donde nos dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatalo y traelo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echando sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros recortaban ramas de los árboles y las tendían sobre el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén y amén. Una de las cosas más sorprendentes, mis hermanos, cuando leemos este pasaje, son las medidas que Jesús tomó para atraer sobre sí la mirada de las multitudes en su entrada a Jerusalén, para atraer las miradas de esta multitud en su entrada en Jerusalén. Esto no quiere decir, mis hermanos, que el Señor no hubiera estado rodeado anteriormente de mucha gente en otras ocasiones. Sabemos que sí, Él estaba rodeado de mucha gente, pero a lo largo de todo el Evangelio de Marcos nos ha mostrado una y otra vez cómo Jesús intentaba evitar la publicidad. Por ejemplo, Jesús aconsejaba a muchos de los sanados, de lo que Él sanaba, que guardasen silencio sobre la sanidad recibida. Se retiraba con sus discípulos para orar y tener instrucción privada con ellos. Incluso cuando quisieron hacerle rey en un momento, Él se fue apresuradamente. Pero ahora todo es diferente en este texto que acabamos de leer. Pero antes de entrar en los detalles, mis hermanos, es bueno que oremos. Así que acompáñenme a orar. Padre amado, te damos tantas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la Biblia que la tenemos en nuestras manos. Son tus palabras inspiradas por ti, Señor. Ellas son las que nos fortalecen. Ellas son las que nos animan, las que nos guían. Son como refrigerio en medio de la sequedad. Gracias a Dios porque tú nos has dejado este manual para que nosotros nos guiemos de ella y ella sea la que nos dé aliento de vida en estos momentos difíciles. Oh Dios, rogamos que tu Espíritu Santo nos dé el discernimiento, nos dé la sabiduría en este momento y que podamos comprender lo que tú quieres decirnos en esta mañana. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que están en sus hogares. Guarda, oh Dios, sus vidas, guarda sus familias. Gracias, Señor, porque nos permite por estos medios
poder mantenernos en contacto, en comunión los unos con los otros, estudiando tu palabra. Bendice, Señor, a todos los que estarán escuchando este mensaje y que sea de bendición, oh Dios, para todo aquel que escucha tu palabra. Bendito eres tú por siempre, oh Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. ¿Qué estaba entendiendo la multitud? Vemos a esta multitud aclamando. ¿Qué estaba entendiendo esta multitud? No deja de resultar sorprendente que en tan solo una semana las multitudes cambiaran tan drásticamente de opinión en cuanto a Jesús. Todo esto nos lleva a preguntarnos por qué estaban aclamándole en esta ocasión como rey. Porque esta misma multitud que le está aclamando como rey, en una semana después son los que aclaman que le crucifiquen. ¿Qué estaba entendiendo esta multitud? La razón más probable es que lo veían como un Mesías en sentido político. Alguien que se levantaría contra el poder militar y político de los romanos. Otros tal vez se unieron a la comitiva que venía de Betania porque habían oído el milagro de la resurrección de Lázaro y sentían curiosidad por verle. Muchos se sentirían contagiados quizás por el entusiasmo popular, el momento. Quizás ellos se sentían contagiados por eso o actuaban simplemente por imitación, porque hay un grupo que está haciendo esto, yo me uno a ese grupo. Quizás estaban allí porque era la fiesta de la Pascua y Jesús pasaba a su lado. Y otros, quizás como los líderes religiosos, simplemente le observaban mientras preparaban su asesinato. Pero entre todos ellos, hermano, entre toda esta multitud, ¿habría alguien que entendía que Jesús era el rey manso y humilde del que había profetizado Zacarías? ¿Comprenderían que él iba a ocupar una cruz y no un trono? ¿Había alguien que entendía esto en esa multitud? Desgraciadamente, también en nuestros días son muchos los que participan en actos religiosos cristianos sin saber quién es Jesús y lo que Él demanda de nosotros. Muchas de estas manifestaciones populares son muy superficiales y no debemos fiarnos mucho de ellas porque estas están basadas en la ignorancia. No debo fiarme de ellas porque están basadas en la ignorancia y en efecto psicológico que produce una multitud entusiasmada. Esto es lo que produce un efecto de una multitud entusiasmada. Este tipo de entusiasmo es solo temporal y cualquier presión en sentido contrario lo hará cambiar de dirección, como efectivamente ocurrió una semana después con la inmensa mayoría de aquella multitud que aquel día clamaban a Jesús como rey. Cuando tus conocimientos acerca de quién es Jesús no son correctos, pasa lo mismo que pasó con esta multitud, que cuando hay presión, cuando hay momentos como estos que estamos viviendo de tensión, entonces esta multitud aclamó, crucifíquenlo. Ahora, mis hermanos, miremos algunos detalles que nos presenta el texto. Vamos a mirar estos detalles de lo que acabamos de leer en Marcos 11. Lo primero es, vemos a Jesús haciendo los preparativos. Y dice que había un pollino sobre el que nadie había montado. Jesús envió a 2 de sus discípulos para que le trajeran de la aldea un pollino sobre el cual iba a entrar montado. Todo esto me llama la atención porque Jesús podría haber entrado en la ciudad andando como hacía siempre, caminando como lo hacía siempre. Pero al tomar esta decisión estaba indicando que tenía un propósito concreto. Como siempre, todo lo que Él hace tiene su propósito. En Dios no hay algo por una casualidad o porque se lo inventó.
es porque tiene su propósito, y en esta ocasión tenía su propósito entrar en ese pollino, porque con esto, mis hermanos, se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías. Pero ¿sabe algo, hermano? Es muy probable que ni los discípulos, ni tampoco la multitud se dieran cuenta en medio de este entusiasmo generalizado de que en aquel preciso momento ellos estaban participando en el cumplimiento de lo que Zacarías había anunciado siglos antes. Quizás ni los mismos discípulos se estaban dando cuenta que en ese momento se estaba cumpliendo una profecía. En Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Estaba escrito, ya estaba escrito en Zacarías, pero quizá ellos no se estaban dando cuenta. Y mis hermanos, quizá tú y yo tampoco estemos entendiendo los propósitos de Dios en estos momentos por causa del temor que está sucediendo en estos días. Lo que está sucediendo tiene que cumplirse. La Biblia nos dice que estos días iban a venir, que habría peste, que habría guerra, que habría rumores de guerra, que hijos se iban a levantar contra los padres y los padres contra los hijos, que todo esto iba a suceder y se está cumpliendo. Por eso a los cristianos esto no debe sorprendernos, esto no debe causarnos temor, esto debe causar alegría porque se está cumpliendo el momento preciso que ya Jesús lo había dicho. Por eso Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, alégrate. En estos momentos también la Biblia nos dice: alégrate. Estos momentos tienen que pasar para que la palabra se cumpla. Eso nos anuncia que la venida de Cristo está cerca, que el regreso de ese rey está cerca. Pero quizá tú y yo no lo estemos entendiendo en estos momentos, y es necesario que lo entendamos. Otro dato importante que encontramos en el texto que leímos de Marcos 11 es que este pollino sobre el que nadie había montado antes, este pollino que Jesús manda a buscar. Y es otro detalle al que debemos prestar atención, y tiene que ver con el pollino que Jesús eligió para entrar montado sobre él en Jerusalén. Nos dice el texto: hallaré un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. En el cual ningún hombre ha montado. Y los que entienden del asunto, los que entienden esto, dicen que el pollino de asno es un animal difícil de domesticar para ser montado. Es muy difícil. Y yo sé que muchos de los que aquí son de campo o han estado en campo han tenido la oportunidad de ver a un burro, como le decimos los dominicanos, un burro que es alzado. Hermano, es difícil de montarse en este tipo de burro. Por lo tanto, cuando el Señor lo montó y el animal se comportó de una forma dócil, esto fue evidentemente un milagro que demostró el poder del Señor sobre la creación animal. Esto es un milagro. Este pollino se comportó de una forma dócil cuando Jesús lo montó. Qué interesante ver el poder y el control que tiene el Señor sobre la creación animal. Y eso me da confianza de saber que ese Dios que tiene el poder sobre toda la creación, ese Dios tiene el poder y el control sobre lo que está sucediendo ahora. Porque Jesús fue capaz de montar a este pollino y se comportó de una forma dócil. Él tiene el control sobre todas las cosas. Pero también, hermano, creemos que esta no era la lección principal que el Señor se proponía enseñarnos. Había otro detalle aún más importante, y era que un animal dedicado a un propósito sagrado
no debía haberse usado antes para tareas cotidianas. Y era algo que se estaba cumpliendo también. Pero estos discípulos no se estaban dando cuenta. Se estaba cumpliendo en Número 19:2, en Deuteronomio 21:3. Usted lo puede buscar. Era necesario que Jesús usara este pollino que nadie había montado porque así lo decía en la ley de Moisés. Y esto se estaba cumpliendo, mis hermanos, porque todo se va a cumplir al pie de la letra. En todo esto, mis hermanos, podemos ver la humildad de Jesús. Aunque la entrada de nuestro Señor se revestía de humildad, pero no por ello faltaron las muestras de aprecio por parte de la multitud. El evangelista Marcos nos dice que algunos pusieron sus vestidos en el camino por donde él pasaba y otros cortaron ramas que también tendieron en el suelo. Todo esto sirvió como una alfombra improvisada para la cabalgadura que Jesús montaba. El detalle es interesante si tenemos en cuenta que para ellos el vestido era un símbolo de dignidad personal y de la posición social que tenían. El quitarse el vestido, los vestidos en aquel tiempo tenía un reflejo de la dignidad personal y la posición social que tenía ese judío en el momento. Por lo tanto, con este gesto de colocar sus mantos de esta manera, estaban mostrando su respeto y homenaje hacia Jesús, reconociendo en ese momento que él era el rey. Y se quitaron sus mantos, se quitaron su posición. Ya no se miraban a ellos mismos, miraban a este rey que iba cabalgando sobre un asno. Y es lo mismo que estábamos sucediendo en estos momentos y que estábamos viviendo. El ser humano se creía que tenía el mundo y que podía gobernarlo y que podía tomar posición de él, pero ha quedado demostrado, mis hermanos, que quien gobierna y reina y tiene el control es ese Rey de Reyes y Señor de Señores, es ese Dios poderoso y soberano. El ser humano hoy ha tenido que quitar su posición social, ha tenido que quitarse sus mantos y humillarse delante del Señor, porque hemos demostrado que no tenemos el control sobre nada, que una simple partícula nos tiene de rodillas. Y hemos tenido que quitarnos el manto y reconocer a aquel que sí tiene el control. Los que iban delante y los que venían detrás, nos dice la palabra, que daban voces. Jesús venía acompañado de una multitud delante y detrás que daban voces. Debemos recordar, hermano, que Jesús venía de Betania, donde había resucitado a Lázaro. Y muchos le acompañaban. Pero al mismo tiempo, la noticia de que él se encontraba de camino había llegado hasta Jerusalén. Y así que de entre la multitud de peregrinos que ya estaban en Jerusalén para la celebración de la Pascua, muchos salieron a recibirle, juntándose con el grupo que venía en camino. Y eso usted lo puede leer en Juan capítulo 12, del 1 al 13. Por lo tanto, había dos grupos, uno que iba detrás de Jesús y otro que iba delante. Y seguramente entre ambos se estaban contestando en sus aclamaciones entusiastas por la venida de Jesús. Había una algarabía en esos momentos entre todos grupos cuando se juntaron. Y nos dice la palabra que decían, Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Hosana es la traducción hebrea de salva ahora y se empleaba como pidiendo liberación a Dios. No debemos olvidar que en aquellos días la ciudad estaba llena de peregrinos que habían ido a celebrar la Pascua. Muchos habían venido de todos los alrededores para juntarse a celebrar la Pascua. En esa festividad se recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Y el pensamiento generalizado entre todos ellos era cuánto tiempo más pasaría
hasta que ellos mismos fueran liberados de la opresión extranjera bajo la que se encontraban en ese momento. La celebración de la Pascua era recordando cuando Dios le había sacado de la esclavitud en Egipto. Pero ahora, en este mismo sentido, ellos se encuentran esclavizados por el pueblo romano. Y ellos mismos seguro tenían estos pensamientos. ¿Y cuándo nosotros también vamos a ser liberados? Y ahora teniendo la entrada de Jesús como rey. Y dice que el mismo texto que ellos decían, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando vieron que Jesús se acercaba a la ciudad con un impetuoso y exuberante entusiasmo, las multitudes usaron el Salmo 118 para reconocerle como el Mesías esperado. Oiga, mi hermano, el Salmo 118, sin haberse dado cuenta, para reconocerle como el Mesías esperado. Y nos dice el Salmo 118, 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Es el mismo Salmo 118 que están empleando cuando dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y vemos cómo todo se ha ido cumpliendo, mis hermanos. Todo lo que la multitud aclamaba ya estaba escrito, tenía que suceder, pero ellos no se estaban dando cuenta que esto debía suceder, mis hermanos. Nosotros ya tenemos toda la Biblia completa, todas las revelaciones, todas las enseñanzas, tenemos todo lo que va a suceder, lo tenemos ahí en la palabra de Dios. Por eso, hermanos, como cristianos, no debe sorprendernos lo que está sucediendo en estos días. Como cristianos, el temor no debe apoderarse de nuestra vida. Como cristianos, la desesperación no debe de ser un sentimiento que esté gobernando nuestras vidas. Porque sabemos, y la palabra de Dios así nos lo había dicho desde hace mucho, que estas cosas debían cumplirse. Por eso debemos alegrarnos, como dice la palabra. Alégrate, hija de Sión, porque estas cosas se están cumpliendo y pronto veremos el regreso de nuestro Rey de Reyes y Señor de señores. Que esto no nos esté agarrando de sorpresa, hermanos. Es lo que hemos estudiado siempre como cristianos, que Él pronto regresará, pero antes de regresar, todas estas cosas tienen que cumplirse. Por eso, mis hermanos, que el miedo no sea que nos inunde, sino que la alegría y la esperanza en el Señor Jesucristo sea la que nos inunde en estos tiempos y que podamos contagiar a otros que están desalentados, que no tienen esperanza, quizá un familiar, quizá un amigo. Debemos alentarle con estas palabras, hermano. Por eso le exhorto que con este tipo de palabras, que es con la palabra de Dios, que debemos alentar a los hermanos y no desalentar. Por eso nosotros no debemos ser los que transmitimos malas informaciones. Nosotros no debemos ser de los que estamos propagando desinformación. Lo que debemos es propagar la información verdadera y correcta que se encuentra en la palabra de Dios, las cosas que se deben de cumplir y la esperanza que encontramos en Jesucristo. Como cristiano es lo que debemos estar haciendo. También vemos, ya para ir terminando, que como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Cuando entró a Jerusalén, como ya anochecía, Jesús se fue a Betania con los 12. Después de haber mirado alrededor todas las cosas, aunque se suponía que era su casa, lo que él vio allá en Jerusalén no le permitía encontrarse cómodo allí y se fue. Por eso se fue. Después que él llegó a Jerusalén, miró, pero lo que estaba pasando allí no le era cómodo. Y nos dice la palabra que él se fue a Betania. Volvió de regreso. ¿Qué es lo que vio
que tanto le desagradó? ¿Qué fue lo que vio que le desagradó tanto a Jesús? Si seguimos leyendo, veremos que cuando al día siguiente regresó, volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas y dijo: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ya sabemos que era lo que estaba pasando si seguimos leyendo. Cuando él regresó, lo que él vio anteriormente era que habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Habían comercializado el templo. Lo que estaba sucediendo allí no eran cosas de Dios. El Señor mismo había venido a inspeccionar su casa y lo que encontró es que sus ceremonias religiosas estaban totalmente carentes de significado, puesto que lo único que lo movía era el dinero y las ansias de poder. Era el dinero y las ansias de poder que movía a este pueblo, a esta gente. Por eso Jesús volcó todas las mesas y le dijo que su casa sería casa de oración y ellos la han convertido en cueva de ladrones. Y lo que aún era mucho más grave, cuando él se presentó allí, los líderes religiosos de la nación rehusaron reconocerle sus derechos. Los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios y no aceptaban al legítimo rey. Óigame esto, no aceptaban al que era legítimo rey. Estos ladrones habían ocupado el lugar que le pertenecía a Jesús. Sin darse cuenta, ellos cumplieron con total exactitud el Salmo 118 que habíamos mencionado anterior, con el que las multitudes le habían aclamado en su entrada. Esto se estaba cumpliendo, mis hermanos. Pero el Salmo 118, 22 es que nos dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido ahora a ser cabeza de ángulo. Esa piedra que ellos desecharon ahora es la cabeza del ángulo, hermanos. Por eso nosotros en estos tiempos, muchos, la sociedad de hoy, el pueblo de hoy, la humanidad de hoy ha desechado a Dios. Ha desechado a Dios y en un momento hemos creído que tenemos el control. En un momento nos creímos que ese trono nos pertenecía a nosotros y estábamos sentados en el trono de Dios queriendo gobernar. Pero ahora ha quedado demostrado que esa piedra que desechamos ahora resulta ser que es la piedra angular. Es la piedra que necesitamos hoy. Es la piedra que necesitamos en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida. Esa piedra que desechamos. Y esta gente estaban cumpliendo lo que decía la palabra, porque todo debe de cumplirse. Todo está en la palabra. Jesús veía la terrible consecuencia que su actitud tendría sobre todos ellos y se lamentó desde lo profundo de su corazón. Vienen terribles consecuencias cuando tu actitud es el querer gobernar, cuando tu actitud es que Cristo no sea quien gobierne tu vida. Cristo es el rey y quiere sentarse en el trono de tu corazón. Él quiere gobernar toda tu vida. Pero cuando tu actitud no es esa, cuando tu actitud es que tú crees que lo tiene todo controlado, vienen terribles consecuencias sobre tu vida. Por eso en Lucas capítulo 19, versos 41 y 44, nos dice la palabra, hablando de Jesús: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te echarán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por cuanto no conociste el tiempo
que el Rey de Reyes te visitó. Porque tú estabas enfocado en otra cosa, porque tú estabas enfocado en el poder, tú estabas enfocado en el dinero, tú estabas enfocado en ti mismo y no viste el día de tu visitación. Vendrán grandes cosas sobre ti. Los enemigos te van a sitiar. Los enemigos te van a derribar a ti y a toda tu familia, por cuanto no aceptaste ni conociste el día de tu visitación. Pero hermanos, déjenme darle buena noticia. Aún estás a tiempo para ver el día de tu visitación. Dios te está diciendo en este momento, ahora mismo, y está llamando a tu puerta. Él te está visitando en este momento. No sea de lo que cierren tu puerta, no sean de lo que cierra tu corazón y no quiera abrir tu vida a ese Rey. Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén, sabiendo que rechazarle a él vendrían grandes consecuencias. Por eso, hermano, no rechace al Señor en este día. No lo rechace, porque vendrán grandes consecuencias. A los que han puesto su fe y esperanza en Él, a los que han dejado que Jesús se siente en el trono de su corazón y que sea Él quien gobierne su vida y su familia. Por eso hoy estamos con una sonrisa en la cara. Por eso hoy estamos llenos de esperanza y de alegría. Porque sabemos que no depende de nosotros. Porque ahora depende del Señor Jesús. Ahora depende de ese Rey que gobierna todas las cosas. Y por eso hacemos como él lo dijo Zacarías en 9:9. Alégrate, hija de Sión. Por eso nos alegramos en los tiempos difíciles. Por eso estamos confiados y tranquilos. Porque el Rey de Reyes, ese Rey soberano que es Jesús, es quien gobierna nuestra vida. Así que, hermano, te invito a que abra las puertas de tu corazón a ese Rey. Al terminar este estudio, debemos tener presente siempre en nuestras mentes y corazón que en cualquier momento el Rey va a regresar. Y comenzará por impresionar a los que somos su pueblo, para ver si hemos dado el fruto esperado. Siempre, hermano, tengamos esto presente. Ese Rey va a regresar para inspeccionar los frutos que hemos dado. Tomemos en serio estas advertencias para que no nos ocurra como al pueblo de Israel. Por eso, hermano, te invito a que abra la puerta de tu corazón al Rey de Reyes. Como ya lo vimos en Marcos 11, todo lo que sucedió en ese momento ya estaba escrito y debía cumplirse. Igual manera, todo lo que está sucediendo hoy está escrito y debe cumplirse. Solo debemos poner nuestra fe y confianza en el Señor. Solo debemos esperar en Él y que Él sea nuestra esperanza. Que Él sea tu esperanza y que eso sea lo que te inunda y que eso sea lo que tú compartas con todos los que están a tus alrededores. Que Cristo es nuestra esperanza. Así que te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Padre amado, gracias te damos por este hermoso pasaje que tú nos has enseñado de la palabra. Gracias a Dios, porque sabemos que confiamos en un Dios que tiene el control sobre todas las cosas y que es Rey y soberano. Gracias, Señor, porque tú nos has permitido conocerte y tú nos has permitido, Señor, poder tener nuestra fe y esperanza puesta en ti. Hoy podemos acercarnos confiadamente delante de ti. Oh Padre, bendice a todos los hermanos de nuestra iglesia y provee para las necesidades de cada uno. También oramos, Dios, por todos los hermanos de la Iglesia Universal. Por todo, Dios, que la sangre de Cristo nos cubre. Todos aquellos que se encuentran en los distintos puntos del mundo. Para que tú, oh Señor, dé la fortaleza necesaria y que tú estés proveyendo para las necesidades de cada uno de tus hijos. De igual manera, Señor, oramos por los que no te conocen. Por aquellos que aún no han dejado que tú seas Rey sobre su vida. Para que tu Padre toque su corazón y que ellos en estos momentos puedan ver que es el momento de su visitación. Oh Dios, que esta es la oportunidad
que tenemos como seres humanos, porque después de la muerte ya no hay más oportunidad, que es ahora el momento de la visitación. Ayúdanos a nosotros los que te conocemos a poder esparcir este mensaje de verdad por todos lugares, a ser de aliento y edificación a todos los que nos rodean, a llenar de esperanza a aquellos que no tienen esperanza y que podamos compartir palabras de vida que se encuentran en tu Biblia. Bendito eres por siempre y bendecimos tu nombre por todos los siglos, oh Señor. Guárdanos y suple para nuestras necesidades. A ti alabamos y glorificamos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y tengan un feliz resto de este día.